Astrología número 64. Seguimos con el tema del video anterior, el 63, y continúa la narrativa acerca de Rahu, que como bien dijimos en algún video, su origen cuando se vuelve inmortal a causa de la bebida de los dioses, aprovechando que estaba tan junto a aquella bebida en la reunión de los dioses, Rahu robó, y ese robo de ese elixir lo hizo tener inmortalidad, según nos cuentan los Vedas. Su cabeza echó cuerpo y cuerpo de serpiente, y también decíamos la semejanza que tiene con la serpiente del Génesis. O sea, aquí este Rahu muy astuto, hay mucha astucia, pero es antinatural la forma que utilizó Rahu para lograr su inmortalidad, porque Rahu era un demonio, un inmortal, según nos dice la mitología de los Vedas, y se volvió mortal y tan importante que lo estamos viendo. Y dentro de la sabiduría de los Vedas, tanto Rahu como el que está del otro lado, su opuesto, o sea, el cuerpo físico de Rahu, que quedaron desprendidos o separados el uno del otro, tienen una importancia enorme. Es antinatural o va contra la naturaleza, y Rahu nos puede estar indicando que en el camino a seguir, en el futuro, o que la experiencia que cada cual, porque en nuestra carta astral en algún lugar tendremos a Rahu, o sea, la cabeza del dragón, y en el lugar opuesto pues vamos a encontrarnos con Ketu, y ahí existe una alteración donde se encuentre Rahu y donde se encuentre Ketu. Entonces lo más seguro es que nos puede estar indicando que puede haber una predisposición en nuestras cartas a cometer una experiencia que quizás no esté prevista por nosotros, que tendríamos que tener un estado de conciencia muy superior como para saber cuál sería nuestro futuro, porque la cabeza del dragón o Rahu nos está hablando exactamente de lo que vamos a realizar en el futuro, la experiencia que no tenemos. Entre tanto que tú, o sea, el cuerpo físico de ese Rahu, es la experiencia que ya traemos. La experiencia que ya traemos, y en este caso, la experiencia que el maestro trae de sus vidas pasadas, la hemos visto a través de la luna, con sus personalidades importantes. Y de hecho él en esta vida, en sus obras, en sus escritos, habló mucho de la personalidad, y es la luna la quien definitivamente nos habla del pasado, de las memorias, de los registros, y Leo nos habla de aquellos registros importantes o aquellas personalidades importantes, donde el maestro Samael Aumbeor hablaba acerca de que la personalidad era lo más insignificante, y sus libros y su doctrina se basó mucho en exponer que la personalidad era lo más insignificante. Cuando no se tiene conciencia, si está la luna en Leo, hay una predisposición a resaltar. Siempre tienen como una tendencia a querer brillar, o su familia es importante, o su pasado es importante, o sus recuerdos son importantes. Siempre nos va a hablar de algo de importancia. Por otro lado, retornos, o sea, vidas pasadas. El maestro nos cuenta que en su vida pasada también fue Simón Bolívar. Simón Bolívar era del signo Leo, entonces la luna ahí nos está indicando personalidades importantes. En este caso, con el método que mirábamos el día de ayer, de la octava, vamos a utilizar también al Sol. No siempre se utiliza este sistema, o en algunos casos he visto que funciona, no en todos, sino es mecánicamente, hay sus variables. Aquí utilizaríamos esa misma octava, pero contando en el sentido que gira hacia las manecillas del reloj. Bueno, contamos Do como octava primaria, donde se encuentra el Sol, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Esta carta es la del maestro Samael Aumbeor.
Y hacia el pasado, pues nos devolvemos en el sentido contrario a cómo giran los planetas. Los planetas vienen en este sentido. Pero vamos a mirar en el pasado y nos da el Do, donde se encuentra el Sol, y el siguiente Do, la siguiente octava, donde se encuentra la Luna, su pasado. Con el caso de los maestros, dependiendo del rayo búdico, dependiendo de su fuerza, de ese bodhisattva, puede tener varios maestros en un cuerpo y diferentes personalidades, que no son la personalidad humana, sino hay otras personalidades que fueron llamadas la regia personalidad. Y en el cuerpo de un maestro pueden existir varios maestros y es muy diferente y es un poco complejo, es más complejo, porque al mismo tiempo que fue Simón Bolívar, por ejemplo, haya tenido otros cuerpos, por ejemplo, un cuerpo físico del maestro Samael también fue otro personaje del signo Piscis, que nace un 14 de marzo, Albert Einstein. El paso de una vida a la otra varía enormemente. No es lo mismo en un alma que, por ejemplo, en muchas vidas ha tomado cuerpo físico y en forma consciente y voluntaria, como es el caso de el maestro Samael Aún Beor. Él, en vidas pasadas, sí tuvo el cuerpo, por ejemplo, de Martes Lobsang Rampa en el Tíbet, en forma simultánea tuvo otros cuerpos. Entonces, no es lo mismo de una persona que no está en ese plan de perfeccionarse y, por ejemplo, en el orden de las leyes del cosmos. El cosmos es muy perfecto. Si alguien ha venido haciendo una labor consciente y continuada durante muchos siglos para el despertar de la conciencia y toma un cuerpo físico y, como fue dicho, simultáneo que toma el cuerpo físico, llegan tres maestros, como es este caso, y al mismo tiempo puede tener otros maestros que en forma secreta, porque esto es lo público, pero en forma secreta hay maestros que solo publican, como por ejemplo el Mahatma Gandhi, y solo supimos que estaba el Mahatma Gandhi, pero quizás hayan existido muchos otros maestros dentro del Mahatma Gandhi. Entonces, una persona que no tiene el interés, un alma que ha venido, va y viene y retorna, o sea, tiene que aceptar o tenemos que aceptar y hemos aceptado cuerpo físico de una forma inconsciente por el hecho de no haber laborado en forma consciente y voluntaria un proceso espiritual para que nos den como un escalafón llamado maestro y que ese maestro sea consciente de la misión y una vez que sea consciente, también sea consciente de su existencia en el pasado, del presente y en el futuro lo que le aguarda. En el planeta estamos expuestos a vivir las recurrencias de luz o las de tinieblas, estamos expuestos. Primero, el paso sería conocer las leyes que gobiernan el cuerpo físico. Y una vez conociendo las leyes que gobiernan el cuerpo físico, se va a hacer más fácil evitar las recurrencias negativas. En la carta astral va a ser un poco más complejo, así que el mismo maestro nos dice que fue este signo y que fue este otro. Aquí tomamos algunos casos como el de Simón Bolívar. A la vista resalta claramente la existencia de una vida pasada o unas cuantas vidas pasadas bajo el signo de Leo. Hay más retornos. También quiero decir con Rahu acerca de que deben de existir algunos métodos que usurpan la divinidad o que usurpan la inteligencia de los dioses y que donde tengamos a Rahu hay una predisposición a hacer algo que es indebido. Por lo tanto, si se despierta en conciencia, pues se va a tener claridad y va a prever lo que posiblemente sea desviado. Pero al no ser consciente de la
misión en esta vida puede ser víctima, que ese es el caso del cual hemos vivido todos los habitantes del planeta, víctimas de las leyes, de las recurrencias y en este caso negativas, porque uno tiene esa predisposición de hacer lo que ya ha vivido, o sea, de repetir. Entonces en ese caso nos vamos para el nodo sur y queremos hacer la experiencia que ya traemos, pero no vamos a descubrir la nueva experiencia que el destino nos tiene aguardada, y así poder llenar la información que le falta a Ketú. Donde está Ketú es la copa, es el vaso con el nivel de combustible faltante que le propiciaría el nodo norte o la cabeza del dragón. Habría que tener un nivel de inteligencia y estar en la lucha del despertar de la conciencia para saber cuál es la misión y qué laboramos en vidas pasadas y qué es lo que nos faltó para que con el nodo norte compensemos la carencia que tiene Ketú, o sea, la copa de la bebida. ¿Dónde está Ketú? Es la experiencia que ya traemos, es la copa de la cual bebimos, la experiencia que adquirimos. ¿Y dónde está Rahu? Ahí es la experiencia que nos falta, la misión. De ahí que viene esa frase, la misión por realizar.